Bien, regresamos con ustedes en este jueves de Medio Ambiente en Periodismo y Sociedad. Medio Ambiente y Desarrollo es el tema que tratamos cada jueves con estos expertos de la República Dominicana, pero con experiencia internacional, con experiencia de Estado vasta y con una vocación para empoderar a la comunidad, a la sociedad, de las prácticas sanas para el medio ambiente. René Ledesma y Máximo Aquino están con nosotros como siempre, y hoy también Jesús Ogando, nuestro compañero de los martes y los jueves en esta parte. Buenos días, muchachos. Muy buenos días, Licho, Jesús, Máximo. Aquí estamos para hablar un poco, ¿verdad?, del tema que nos apasiona y que nos ha tenido, nos mantiene vivos. Para el que ustedes se han preparado. Sí, nos mantiene vivos. ¿Qué tenemos hoy como tema? Vamos. Bueno, nosotros en la semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad?, un poco sobre el manejo de los desechos sólidos en la República Dominicana. Yo creo que lo dejamos medio inconcluso. Yo creo que podemos profundizar un poco más, porque para nosotros el manejo de desechos sólidos es fundamental en la República Dominicana. Yo creo, desde hace muchos años, yo recuerdo cuando estuve en medio ambiente, era la gran preocupación, porque no sabíamos qué íbamos a hacer con tantos desechos que generábamos, creciendo el turismo, generando desechos por donde quiera, la gente tirándolo por donde quiera y las autoridades manejándolo inadecuadamente. O sea, el único sistema que existía era el de relleno sanitario de Duquesa, que era lo mejor, pero mal manejado en sentido general. Pero que no era tampoco de salud para el medio ambiente, porque realmente lo que tú estabas haciendo, después uno lo descubrió con eso. Tú rellenas y esa contaminación se traduce en el suelo, y eso va al subsuelo y al agua. Todos los por eso digo, los rellenos sanitarios son buenos si se manejan bien. Hay varios sistemas, ¿verdad?, para el manejo de los desechos. Hay unos que son avanzados, como son plantas de tratamiento que son capaces de manejar todo el sistema, y que en los países más desarrollados son de las facilidades que se usan. Nosotros generamos, dependiendo de la zona, entre 0.8 a 1.2 kilogramos por habitante. O sea, en las zonas rurales... Eso es por año, por día. Por día. O sea, cada ciudadano genera, lo que menos genera es 0.8 kilogramos. 0.8, menos de uno. Sí, son como 7 o 8 toneladas. Pero eso son más de 300 kilogramos al año por cada uno. Bueno, pues sí. En la zona, por ejemplo, en la ciudad, aquí nosotros en el distrito, en el Gran Santo Domingo, en la zona turística, se genera el mayor volumen. En las zonas rurales se maneja menos cantidad y la composición también varía un poco, más orgánica. Sí, más orgánica, lógico. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Que uno recorre el país y uno encuentra por donde quiera los desechos. Ya a veces te lo ponen como, te lo diseñan bien bonito en un lado, pero son desechos, o sea, en cualquier sitio. René, discúlpame, Licho. Mira, hay una problemática que para mí hay que prestarle atención, que es el hecho de tenemos que tratar de disminuir lo más posible esa cantidad de desechos. Y me preocupa que este país trae productos de baja calidad. Yo te lo digo porque como ingeniero eléctrico que soy, vivo instalándole equipos a clientes, y hace un par de años yo instalé más de 200 lámparas a un cliente y en como 2 meses hubo que cambiarlas todas, y eso se convierte en desecho porque se traen productos baratos de muy baja calidad que en poco tiempo se convierten en desechos. Aquí, este país traemos lo que ya es basura en otros sitios, los neumáticos que son desechos en diferentes países, lo traemos para acá.
Entonces, usados, eso hay que prestarle atención, porque hay que reducir ese tipo de... Indudablemente que sí, y las normativas ambientales dicen claro qué tú debes hacer, qué las empresas deben hacer, cómo debe manejarse. O sea, por ejemplo, aquí los motores que se traen, que vienen en furgones y furgones, son desechos en otros países. Entonces, Sí. eso es, y la gente no ve el tipo de contaminación que genera eso, lo que llega al subsuelo. O sea, aquí hay una serie de regulaciones que no se están llevando a cabo, la autoridad no Hay está que prohibir implementando. la Y hay convenios importación. internacionales como el convenio de Basilea, que uno de los objetivos es regular ese planteamiento que está haciendo. Sí, o sea, por ejemplo, las empresas que importan son responsables del De desecho devolverlo final. otra vez Sí, por ejemplo, las baterías, hay una serie de cosas que necesariamente las empresas tienen por normativas ambientales que manejarlo. Ahora, la autoridad tiene que ejercer esa potestad, porque aquí la gente se cree, pero aquí la gente arma un taller de un carro, o sea, de carros, de vehículos. De mecánica, en cualquier residencial. ¿Y qué pasa? Ahí no se sabe qué pasa con los aceites, con todo lo que se infiltra, que va al subsuelo, y más en la ciudad, por ejemplo, en esta ciudad que tiene un problema de que el agua subterránea se utiliza como agua potable. Entonces, hay un proceso de contaminación que no se ve. Ahora, René, yo creo que lo más importante también sobre los residuos es cuáles son las soluciones que puede tomar el país para solucionar un problema tan grande como ese que tú dices. Se elaboró ya una iniciativa que es la Ley 225 sobre residuos sólidos, que crea un fideicomiso y le da la autoridad al Ministerio de Medio Ambiente para la gestión. Un fideicomiso. Un fideicomiso, sí, para el manejo de los residuos, que es una combinación público-privada. O sea, por ejemplo, eso le quita la gerencia de los residuos sólidos a los ayuntamientos. Sí, y el fideicomiso se supone que va a manejar casi el 40%, va a solucionar el 40% de los problemas de residuos sólidos. El director del fideicomiso, el paíno determinó y que hay unas 20 iniciativas ya a través del fideicomiso público-privado para poder... ¿Eso por ley? Sí, la ley 225 de residuos sólidos del 2020. Okay. Esa ley la promulgó el presidente, el presidente Abinader, cuando Orlando Lemera era ministro de Medio Ambiente. Sí, cierto, y la gestión ha caído sobre eso. Nosotros la aprobamos. Entonces tú lo recuerdas, hay 20 iniciativas a través de eso. Ahora, el problema es cómo se enfoca. El país produce casi 7 a 8 millones de toneladas de residuos al año. Es un manejo que tenemos que dar, y cuando comparamos eso con estas iniciativas, por ejemplo, dentro de esa iniciativa hay construir un relleno sanitario en Matagorda, pero por lo que tú planteabas ahorita, Licho, la experiencia que se tiene de Duquesa, de los efectos de las poblaciones que están cerca de la población, tiene la oposición de la población. Han tenido que hacer como, mediamente han tenido que hacer aquí en la circunvalación, se entra por la circunvalación. En la parte de Santo Domingo, ha tenido que hacer 3 vistas públicas con la comunidad, y la comunidad está en contra de que le pongan ese relleno sanitario. Entonces, porque lo que va no es un relleno sanitario. Pues exacto. Lo que va es una planta recicladora. Por ahí yo iba, porque yo creo que lo que el fideicomiso y el país, a través de la ley, tiene que tomar, ¿cuál es la alternativa de solución al problema? Si es una planta de procesamiento, si son rellenos sanitarios, porque los rellenos sanitarios en este país, René, yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, hay que tomar en cuenta que Santo Domingo es una ciudad pluvial. Santo Domingo está Río Sama y Isabela por un lado, Río Jaina, es una ciudad pluvial y tiene grandes recursos hidrológicos en toda la parte. En el este están hasta los ríos subterráneos, Brugueles. Entonces, cualquier relleno sanitario con los lisiviados atenta contra eso. Entonces hay que tomar en cuenta. Yo creo que es una de las cosas importantes, tomar en cuenta esos mecanismos de totalmente solución. De acuerdo contigo, Máximo. Lo que pasa, tenemos el instrumento ya, René, de la ley y el fideicomiso. Sí, lo que pasa es que yo digo siempre, o sea, sabemos el problema. ¿Cómo le buscamos solución? La parte técnica está. Hay que seleccionar cuáles son, ¿qué hacemos? Relleno sanitario, planta de tratamiento, o sea, todas las categorías que hay. Nosotros somos un país sumamente avanzado en una zona, pero en otra zona
menos avanzado. Entonces, ¿Avanzado económicamente? no, avanzado en desarrollo, vamos a decir, en desarrollo en todo el sentido de lo que es el desarrollo. En términos educativos. Entonces, lo que Máximo dice es cierto, o sea, de acuerdo a la característica de una zona, tú tienes que tomar las decisiones. Hay condiciones, para todo hay condiciones técnicas para tomar decisiones. Y hay expertos que saben dónde debe ir cada cosa. Entonces, hay comunidades como el Gran Santo Domingo, como la zona del Gran Turismo, que posiblemente necesitan plantas de tratamiento con reciclaje, con todo el proceso de procesamiento, sí. Con la parte y buscar el sitio adecuado. Ahora, las comunidades siempre van a protestar porque no se le explica. O sea, hay que explicarle, porque una gente, a veces la vista pública, la gente no entiende que eso es un método científico y que Y democrático. ¿qué pasa? Si tú no lo haces bien hecho o no, porque la gente proteste, necesariamente no es que tiene la razón, es porque quizás no le están explicando o diciendo cómo es que se van a hacer las cosas y cómo, porque aquí se ha engañado muchas veces, entonces la gente cree siempre que lo van a engañar. Entonces la vista pública a veces, tú sabes con los estudios ambientales qué pasa, con la vista pública, que a veces hay intereses entre empresas. Tú vas a hacer una empresa, pero otro tiene empresa y tiene conflicto de intereses, entonces este que está aquí manda a armar un lío en la vista pública o a decir, entonces eso, claro, eso científicamente tú puedes determinar si está bien o mal. Si está viciado. Entonces, pero para terminar el tema, en las zonas rurales, yo creo que los rellenos sanitarios pueden funcionar en determinadas zonas si se ubican y se localizan bien, porque el volumen de residuos que se maneja, también una planta de procesamiento, de tratamiento, necesita un volumen adecuado. Entonces, en las zonas rurales no necesariamente tú puedes hacer una planta de tratamiento que económicamente sea viable. Entonces, tú puedes hacer por comunidades. Por ejemplo, tú coges... El día pasado hubo una persona que me pidió, que está trabajando en una comunidad, que le ayudara en un asunto de un relleno sanitario que ellos quieren hacer. Entonces yo me meto en mucho lío a veces sin tener el tiempo, pero me puse a hacer, y estoy preparando un trabajo de qué en esa región. Y ahí yo vi que no es me pidieron para una provincia, pero yo le dije, bueno, lo que podemos es juntar quizás 3 provincias y tener un volumen adecuado para hacer un relleno sanitario y buscar un punto adecuado. Entonces, eso se puede, hay estudios y creo que Medio Ambiente tiene tiene la capacidad técnica para determinar cuáles son los sitios adecuados. Y hay algunos sitios identificados. Sí. Creo. Por ejemplo, en el este, yo recuerdo que se quería hacer en un sitio un relleno sanitario que pidió el alcalde en ese momento. Y se hicieron los estudios y se demostró que no convenía hacerlo ahí, porque había unas fuentes de agua muy cerca, había lo mismo que Máximo decía, cuestiones, porque aquí hay una parte hídrica que hay que tomarlo mucho en consideración cuando tú vas a manejar desechos. Aquí hay muchos municipios, muchos pero tú has puesto un tema ahí, pero nada más te hago una pregunta para que... El Estado tiene dominio de lo que es el mapa hídrico del país, su suelo y Sí. Aquí hay informaciones técnicas. E inclusive el hecho cuando Hipólito era presidente, se hizo un mapa hidrológico y se hizo un atlas con todo, que incluye todas las características de los recursos naturales. Aquí hay informaciones técnicas que hay para la mayoría de las cosas. O sea, para resolver inclusive normativas ambientales. Lo que aquí muchas veces necesitamos es la macana necesaria para que ejerza la autoridad, para que la gente cumpla. Y la parte educativa. La parte que a mí me está preocupando y que es como un tema de las Naciones Unidas, del mundo, es el asunto de la composición química de muchos residuos sólidos. Por ejemplo, los plásticos, los fongos, todo eso dura siglos para degradarse, siglos, pero se sigue vendiendo. Es una mina, es una producción económica que los gobiernos no quieren entrarle. Aquí, por ejemplo, se hizo una ley para prohibirlo, pero ningún gobierno ha querido aplicarlo porque eso dice que no, que decae determinado movimiento. Yo fui a Moca, dicho, a ver un proyecto que
tiene un empresario, bueno, le dicen el tío, allá en Moca, y él tiene un proyecto de fabricación de casas a través de plásticos reciclados. ¿De casas de viviendas? Sí, de viviendas. Sí, plásticos reciclados. Entonces, él recoge todos esos plásticos, todos esos desechos, lo convierte en materia prima, luego lo entra a unos hornos a temperatura muy alta, lo convierte como si fueran unas tablas, una madera, pero que son de plástico, madera no, en unas tablas de plástico. Y después entonces se convierte, tiene ya construido varias casas en Moca. Entonces sería bueno ir ahí. Sí, podemos No, ir. y aquí hay otra comunidad cerca en Asua, de la presa de Sabanayegua, donde parte de las personas que fueron desalojadas del lago, una fundación estableció prácticamente una comunidad con ese tipo de material plástico. Incluso ya te lo puedo ¿Las invitar. viviendas son así? Sí, sí, las viviendas construidas con esto. Y tú lo ves de lejos y tú crees que es de madera. Mira, No son de madera, el reciclaje. son de plástico. Es que reciclado. ya- Y una comunidad muy bonita. Es que ya la gente, por ejemplo, le dice basura a los desperdicios. Pero la basura, la mayor parte de los desperdicios son subproductos. Exacto. O sea, tú lo puedes reciclar, lo puedes reusar. Tú ves con el asunto del sargazo y el problema. Ya hay países, en México, por ejemplo, tú tienes comunidades que te construyen viviendas con el sargazo, porque se mezcla. O sea, hay muchísimos estudios ya que se está avanzando, porque mira, la tecnología avanza, así mismo como la tecnología ha hecho daño desde el punto de vista de contaminación, también los científicos están trabajando para que las cosas tomen su lugar debidamente, porque la gente critica y dice, pero nadie se quiere sacrificar. Todo viene de la tierra, todo sale desde ahí, lo más simple, todo lo que tenemos puesto viene de la tierra. Y todo el mundo dice, sí, el ambiente, vamos a defenderlo. Pero nadie se despoja ni de una bicicleta siquiera, que es el tema más simple. Vamos a andar en bicicleta para no... Es que es un problema, como dice el hecho de intereses. Por ejemplo, el FON. Hay muchos países que han prohibido el FON, pero ¿quiénes producen el FON? Son grandes empresas. Son intereses económicos muy poderosos y hay que buscar alternativas. Y yo creo, René, que para el caso de residuos en el país, por ejemplo, yo creo que con la ley 225 y el fideicomiso, yo creo que se está buscando alternativas de solución, porque eso va a solucionar el 40% del problema, sobre todo en las ciudades grandes. Como es una alianza público-privado, los privados invierten donde hay beneficio. Entonces, las ciudades grandes... Y el Estado subsidia porque le conviene a la... Por ejemplo, la inversión 2022-2023 que tenía... No, 2020-2023 que tenía el fideicomiso era de 13,000 y pico de millones de inversión, y de eso el Estado iba a invertir solamente 2,000, como un 16% de esa inversión. Seguro. Todo el resto es sector privado. Ahora, como decía René, para las comunidades pequeñas, que generan poco, el Estado, el Ministerio de Medio Ambiente en este caso, que es responsable de aplicar la ley, tiene que buscar alternativas. Miren, muchachos, este tema está muy interesante, contagioso, y es bueno que lo sigamos, salvo su mejor parecer, pero tenemos que ir a una pausa, porque nos lo pide el director, una pausa comercial. Seguimos, amigos, en este bellísimo y enriquecedor programa con estos expertos, amigos del medio ambiente, René Ledesma, Máximo Aquino, y también del staff de Jesús Ogando. Estamos tratando el tema de los destinos posibles de los residuos sólidos para darle calidad al medio ambiente y darle calidad a la vida y aprovechar económicamente esa vertiente, los residuos sólidos como materia prima de la economía. Licho, disculpa que interrumpa. Se me ocurre también que hemos enfatizado en este programa mucho sobre los sólidos, pero los líquidos también es importante que nosotros les prestemos atención. Se ha dicho algunas cosas aquí, pero los desechos líquidos o no sólidos generan también una situación de contaminación que hay que prestarle mucha atención. Tú hablabas hace un rato de los talleres que a veces dejan esos aceites y que en este país no hay control.
en esos temas. Pero no quiero tampoco desviarlo del tema que estamos tratando. Pero eso es parte de lo de... Son los efluentes líquidos. Los efluentes son un gran problema porque los efluentes tienen mucho que ver con la parte, vamos a decir, de los procesos productivos. Por ejemplo, ¿cuál ha sido uno de los grandes problemas que ha habido en los últimos, bueno, siempre, como quien dice, ha disminuido, yo diría, de alguna manera, pero por ejemplo, tú tienes el río Sama o el Jaina, esas empresas que están en la parte alta, que no tienen planta de tratamiento, ellas usan sus químicos, ¿verdad? Pero no pasa nada, pero cuando llueve, ¿qué pasa? El agua viene, se lleva los químicos, cae al río, y muchas ocasiones aquí ha habido muerte de muchísimos peces en determinadas zonas, por eso, o sea, hay muchísimo, es que el tema ambiental es tan complejo que por eso juega un papel determinante lo que la autoridad decida hacer y poner a cumplir a las normativas. Y hay forma, porque una empresa tiene que tener un permiso ambiental y ese permiso ambiental pone regulaciones, pone disposiciones de lo que esa empresa debe cumplir. Ahora, ¿qué pasa y cuál es uno de los problemas que yo creo que todavía pasa en el sector ambiental? Que no tiene los suficientes recursos, ni humanos ni económicos, para darle seguimiento cuando se dan los permisos. Porque, por ejemplo, un permiso paga al Ministerio de Medio Ambiente, pero esos fondos, en vez de utilizarse directamente por el Ministerio para dar el seguimiento y la supervisión necesaria al permiso que tú le dices, que para mí es lo más importante. Para mí lo más importante no es dar el permiso, sino es cuando te entregan el permiso lo que va a pasar después. El monitoreo. El monitoreo después. Entonces eso tiene que ver con los desechos de todo tipo, sólidos o líquidos. Eso que él plantea es interesante y yo te voy a poner un ejemplo. Aquí, Licho, si en la zona turística de Bávaro no se hace un acueducto con los efluentes líquidos, tú sabes que ahora todos los complejos turísticos tienen su planta de tratamiento. Pero ¿dónde van esa agua después de tratada? Van al subsuelo, porque no hay un acueducto, no hay alcantarillado, no hay nada. Entonces, el agua actual que utilizan los Cerisol en Bávaro proviene de un campo de pozo. Y ¿qué está ocurriendo aquí? Que puede haber infiltración y solapamiento. Sí, pero entonces, aquí en la ciudad es peor todavía. Si no se manejan esos efluentes bien y si no se buscan alternativas de solución, eso en una de las zonas importantes del país, con el tiempo va a crear. O sea, el Estado y el sector privado tienen que abocarse a buscar una solución al uso del agua. Pero aquí construimos, aquí en Santo Domingo, una torre que toma el agua del subsuelo. Y hay un pozo también. Y entonces no, en los desechos de los baños, de los inodoros, va para allá también. Residuales. Entonces, ¿qué controles se están teniendo para que técnicamente, porque eso depende de la profundidad, porque se supone que los desechos deben ir a una profundidad y la toma de agua para consumo de agua potable debe ir a otra profundidad para que no se mezclen o que puedan tener el mínimo de contacto? Entonces, ¿hay alguna regulación? ¿Se toman medidas para que eso se controle? Yo entiendo que sí, que hay regulaciones, que hay medidas, que ahora no sé si el seguimiento debido, la capacidad, porque todo tiene una capacidad. Yo que trabajo en construcción, te digo, me parece que Medio Ambiente no está haciendo ese trabajo. Todo tiene una capacidad de llevar esos controles. ¿Qué pasa? Eso, que todo tiene una capacidad de carga. Si los acuíferos no soportan todo el agua que se le esté trayendo y la que va hacia abajo después no soporta la que se le está llevando. O sea, es permisible hacerlo, pero hay que tener técnicamente claro que va a llegar un momento en que eso no es viable. Yo no sé. Va a colapsar. Yo no sé ahora mismo cuál es, porque la verdad es que aquí hay muchas construcciones. O sea, el país, la ciudad ha crecido enormemente y hay que ver la capacidad que realmente tienen esos acuíferos de dar y de recibir. Entonces, eso es, y cómo técnicamente se hace que no vaya a afectar. Eso, por ejemplo, si volvemos al asunto del desarrollo, del manejo de los residuos,
lo que Máximo expresaba de que hay una alianza pública-privada es sumamente importante. ¿Por qué? Porque eso no quiere decir que el precio del manejo de los residuos, al contrario, va a dar beneficio a la comunidad, a los ayuntamientos, y se va a hacer el trabajo de que la contaminación se reduzca, que es lo que realmente al final se anda buscando. Entonces yo creo que hay que acelerar el proceso porque existe la ley. Se puede seleccionar los sitios en el país y hay muchos inversionistas que les va a interesar siempre invertir. Recordemos que los países más desarrollados es con el aporte y el emprendedurismo del sector privado que funciona. Porque no es nosotros teniendo que decir, bueno, por ejemplo, cuando yo digo que se necesita, por ejemplo, autoridad, que se necesitan técnicos para la supervisión en medio ambiente, en el asunto, no necesariamente tiene que ser que empleen gente en medio ambiente para que haga eso. Pues yo, que estuve trabajando en consultoría internacional, vi los procesos en algunos otros países donde empresas privadas del sector ambiental hacían supervisiones y daban reporte y eran responsables a lo que hacían. Entonces, ese es un esquema que debería aquí implementarse. Tú no ganas nada con llenar el Ministerio de Medio Ambiente porque no hay ni siquiera el espacio físico de personal para hacer ese trabajo. Lo que tú tienes que hacer es tener la supervisión debida a los equipos técnicos, ya sea internos y externos, que hagan los trabajos. En Puerto Rico, por ejemplo, que yo estuve trabajando un tiempo, ese es el sistema. Por ejemplo, las universidades, las consultoras hacen trabajo que tienen que ver con el Estado. Pero no meta tú la pata y falsifique o dé un reporte equivocado porque pierde todo tu derecho como empresa. Entonces aquí falta eso, aquí falta que se hagan unas regulaciones, que haya un servicio realmente de apoyo para que no... Por ejemplo, una cosa que yo vi en Puerto Rico, todas las estaciones de combustible tienen un sistema de monitoreo para ver si hay algún goteo, de los líquidos. Aquí si ocurre, tú te das cuenta, ¿tú entiendes? Pero tú no sabes lo que está pasando. Entonces tú tienes, por ejemplo, las estaciones de combustible juegan un papel determinante. Pero déjame decirte algo, mira, en los barrios aquí, yo creo que el 90% de las casas succionan el agua con una bombita ladrona. Sí. ¿Qué sucede con la bombita ladrona? Que donde hay, por ejemplo, en una cañada, hay un tubo roto, que tiene un pinchito. Cuando la bomba succiona, esa agua sucia, esa agua negra que está ahí, es succionada también hacia el sistema de agua potable. Y eso es una contaminación que yo no sé cómo aquí la gente sobrevive. Ahora, René, el planteamiento tuyo yo creo que es yo creo que sí, que el Ministerio de Medio Ambiente puede auxiliarse del sector privado, los técnicos a nivel de empresas privadas para el monitoreo. Porque en la parte de ejecución de los estudios lo realiza el sector privado, lo realiza empresas y técnicos calificados, que hay un registro en el Ministerio de Medio Ambiente. Pero el Estado te juega su rol también. Ahora, como decía, yo estoy de acuerdo con René, ¿dónde que para mí está el problema medio ambiente? Es en el seguimiento. Cuando se hace un estudio de impacto ambiental, ese estudio de impacto ambiental identifica qué tipo de impacto va a producir ese proyecto. Y ese estudio tiene un plan de manejo y adecuación ambiental que dice qué medidas remediadoras se van a tomar para mitigar esos impactos. Y en el permiso o en la licencia ambiental que da el Ministerio, en cualquiera de las autorizaciones ambientales, le pone una serie de dispositivos que tiene que cumplir. Ahí es donde está. Yo te voy a decir, yo soy consultor ambiental y yo una vez estaba en una zona turística con un cliente mío y cuando yo fui, tiene su planta de tratamiento, ¿verdad? Y hay una tubería donde van de todos los efluentes que producen las instalaciones a la planta de tratamiento. Y cuando yo fui en un espacio de la tubería, antes de llegar a la planta de tratamiento, había un bypass y tiraban el agua cruda hacia unas zonas de ENEA o una zona húmeda que había ahí. Yo inmediatamente hice que lo quitaran. Pero por ahí pasaba medio ambiente también.
Entonces, ese es uno de los... Pero a veces se hacen el chivo Yo loco. creo que ese... Porque aquí hay muchas en el monitoreo... contaminaciones ambientales. Sí, que, por ejemplo, lo que él planteaba de las torres, que realmente es un problema. Aquí se está desarrollando la ciudad con torres y todo eso son con sistemas de céticos para las heces fecales, para todos los efluentes líquidos. Yo creo que el ministerio debe hacer un estudio, como decía René, de cuál es la capacidad de carga que tenemos y cómo va generando ese problema y ver qué medida hay que tomar de solución. Aquí se ha hablado, Licho, y tú lo has oído hablar, desde cuando Peña Gómez construir un emisor submarino que lleve toda la y también eso hay que ir En buscando Puerto Plata se hizo, uno para resolver. En Puerto Plata se hizo uno hace casi 20 años para resolver ese problema. Pero no está Peña Gómez, cuando fue síndico, hacía esos planteamientos. Y estamos hablando en qué época, ¿verdad? 82, a mí realmente lo que me duele es que no utilizamos la capacidad técnica que puede haber en el país para hacer los ¿Cómo aportes así? ¿Capacidad técnica en términos de recursos humanos? de o recursos tecnología? humanos. Aquí hay gente que, después de la ley de medio ambiente, anteriormente había mucha gente improvisada, ahora hay gente que ha estudiado, que está preparada para hacer eso. Entonces, es un sistema, lo que dice Máximo. Máximo encontró haciendo esa supervisión ese problema y educativamente le dijo, usted no puede hacer eso. Entonces la parte educativa juega un papel determinante y eso te lo puede hacer el que sabe. Eso tiene que hacerlo educación. y también exigir Eso tiene que hacerlo medio ambiente. Tiene que a hacerlo el Estado. las empresas constructoras que mínimo tengan algún tratamiento de esas aguas negras antes de enviarla al subsuelo. Debe dársele un tratamiento para... tiene que tener una vigilancia Esa es la para parte, eso. así es que se debe hacer. Y los hoteles y todas las empresas, eso es lo que deben hacer. Porque el agua, inclusive, hay hoteles que tienen que utilizar, el agua lo reciclan para usarlo con los campos de golf. Incluso hay un sistema con bacterias que son anaeróbicas, que se comen a las bacterias dañinas. O sea, la misma, que no hay que hacer mucho. Con un sistema que permita que esos residuos líquidos salgan al subsuelo lo menos contaminante posible, que las mismas bacterias sirven para eso. Eso lo vamos a seguir discutiendo, porque ustedes han hecho un programa sumamente interesante, educativo, un programa bastante de reflexión para todos nosotros. Pero el pequeño, él viene a decirle a uno que ya ustedes no pueden estar aquí. Se nos venció el tiempo por hoy y queremos decirle gracias a ustedes, a René, a Máximo, a Jesús y a ustedes los televidentes que siguen este programa con fidelidad. A todo el equipo técnico, gracias por todo. Nos veremos mañana con la seguridad social y con un tema interesante que trae Isabel Acevedo. Muy interesante, no dejen de verlo. Tiene que ver con una enfermedad terminal. Nos veremos mañana si Dios quiere. Gracias, muchachos.